Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Esta semana, como cada semana, nos reunimos para revisar juntos, ustedes y nosotros, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas de todo aquello que de una u otra manera puede contribuir a reducir los riesgos en nuestras vidas, en nuestras comunidades y por ende contribuir a fortalecer las posibilidades que tenemos de avanzar con la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Buenas informaciones debemos compartir con ustedes. Primero, felicitar los logros alcanzados por el país con la exaltación al Pabellón de la Fama en Cooperstown de David Ortiz, el éxito de la celebración de la Serie del Caribe, de béisbol del Caribe, que de una u otra manera ponen de manifiesto el potencial que tenemos en la República Dominicana para impulsar una actividad tan importante como el deporte, a la vez que nos deja sobre la mesa la tarea de avanzar definiendo una estrategia adecuada de fortalecimiento, identificación y desarrollo del potencial que tenemos en toda nuestra juventud como una alternativa para contribuir con el desarrollo de nuestros pueblos. Brevemente hablaremos de algunas opciones que debemos avanzar en esta dirección. También debemos reconocer los avances que se han presentado en la Policía Nacional luego de su reingeniería en la estructura de dirección y poner al frente no tan solo al nuevo director general de la policía, sino sobremanera al general Mancebo, que es el nuevo director de la Policía Preventiva, enfocando en lo que hemos venido diciendo, los esfuerzos de la policía en la acción preventiva, proactiva, en que tiende a vincular a ese importante órgano de seguridad nacional, no tan solo en la persecución del delito, sino en la prevención del delito, en hacer una alianza estratégica con las comunidades a todos sus niveles, de tal manera que nos ganemos a las comunidades como un factor clave de la reducción de la criminalidad. Hay una enorme tarea que realizar aún, pero hay ejemplos que ya han pasado, ya hemos registrado en el pasado, hay lecciones aprendidas y hay lecciones aprendidas ahora. Donde se da ese trabajo de vinculación, tenemos grandes éxitos. Y por último, vamos a conversar también en la entrega de hoy sobre la importancia de fortalecer la gestión de riesgo en nuestro sistema educativo nacional. Hay herramientas, hay lecciones aprendidas, hay buenas prácticas y vamos a apelar a ellas para tratar de apoyar y contribuir a que sigamos avanzando en esa dirección. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos de la Utopía, de nuevo con ustedes. Al principio de nuestra entrega conversamos de la importancia del reconocimiento de las dos principales actividades deportivas que han acaecido en los últimos días: el reconocimiento a nuestro David Ortiz y la exitosa celebración de la Serie del Caribe, Serie Béisbol del Caribe. Estos dos elementos ponen en evidencia que tenemos un potencial, revelan cuál es la magnitud de ese potencial. Tener un humilde muchacho del poblado de Jaina, provincia de San Cristóbal, que ha sido capaz en corto tiempo de desarrollarse, pasar las vicisitudes, encontrar los apoyos convenientes y necesarios en un momento determinado, pasar por situaciones difíciles en su vida personal, superar esa situación, tanto el tema de violencia como el tema de desacuerdos familiares y de los intentos de desestabilizarlos, que le han permitido llegar, a pesar de toda esa situación, a ser el cuarto inmortal de Cooperstown en la República Dominicana. Nos habla sobre todo de que todos podemos, de que hay un potencial enorme en la juventud dominicana para alcanzar sus metas y sus objetivos. Que lo único que hace falta es fijarse metas y empujar, poniendo empeños, haciendo compromisos para llegar. Hay múltiples ejemplos, como el de David Ortiz. Otros no han podido llegar por razones varias, pero aquí tenemos ejemplos de cómo concentrándose, con el acompañamiento, con el seguimiento, podemos lograrlo. Inclusive cuando han habido cosas que hemos visto todos desde fuera, que dedicar sus esfuerzos en un momento determinado a la fantasía y al exhibicionismo puso en peligro su vida y el que pudiera estar ahí. Que quizás es una lección que él mismo va a aprender y debemos aprender todos. Pero su enfoque en hacer un desempeño correcto, en desarrollar su potencial en el área deportiva, el acompañamiento de otro inmortal como es Pedro Martínez, que en un momento determinado le apoya, acompaña y le asesora a seguir, digamos, es una clave del éxito. Imagínese usted si pudiéramos tener nosotros las oportunidades para facilitar que decenas de miles de jóvenes con ese mismo potencial que se encuentra dispersos en toda la geografía nacional pudiesen practicar, hacer una práctica deportiva adecuada, pudiéramos garantizarle el suplemento alimenticio y el acompañamiento para que el trayecto no sea tan duro y podamos alcanzar mayor cantidad de prospectos en el máximo desarrollo. Si podemos hacer eso, vamos a tener miles de David Ortiz en potencia en todo el territorio nacional. Nos cabe la preocupación. ¿Cómo es posible que, sabiendo que eso es posible porque tenemos estrellas desarrolladas en la frontera, en el norte, en el sur, en el este, en la zona metropolitana, por doquier hay un potencial y hay una cantidad de fincas deportivas con representaciones de las principales organizaciones deportivas del mundo establecidas en el país, pero no tenemos el acompañamiento del Estado garantizando buenos estadios deportivos, buenos gimnasios, buen asesoramiento, la designación de monitores en cada una de las provincias y ciudades para que jóvenes que tienen el talento, pero que ya pasaron la edad, puedan dedicarse a tiempo completo como empleados del Ministerio de Deportes o como, apoyados por alguna organización para desarrollar y fortalecer las capacidades de esos prospectos deportivos que tenemos en el país. Sugiero desde la Utopía que identifiquemos una fórmula
para que en cada municipio del país por lo menos 1 o 2 estadios deportivos con las características correctas para un para práctica de deporte y los equipos complementarios como cajas de bateo, áreas para hacer gimnasia, gimnasios, si de ser posible, los tengamos para que todos aquellos jóvenes que tienen el potencial, que tienen las características de desarrollar, puedan instalarse, hacer su práctica y al mismo tiempo puedan tener el acompañamiento para la formación académica. Porque es clave que junto con ese proceso de fortalecimiento físico y de desarrollo de las aptitudes deportivas, podamos fortalecer las capacidades intelectuales y mentales de cada uno de esos jóvenes para garantizar que una conducta adecuada facilite el proceso de desarrollo. Muchas veces esos jóvenes que son firmados pierden las oportunidades porque tan pronto reciben un dinerito, se alocan y lo único que piensan es en comprar joyas y carros y no saben, no tienen la orientación para garantizar el fortalecimiento de la unidad familiar, mejorar las condiciones de vida, tener la orientación cómo hacer inversiones que le permitan seguir avanzando en lugar de desperdiciar, digámoslo así, de esa manera los recursos. ¿Qué usted hace con tener 10 carros de lujo si solamente puede montarse en uno y en raras ocasiones? ¿Cómo es posible que usted, siendo un atleta de alta competitividad, se arriesgue montando en una motocicleta sin la debida protección y sin guardar los debidos requerimientos, exponiéndose a accidentes que le pueden lesionar, costar la vida o costar su carrera? O sea, tener una formación y una educación adecuada, acorde a las metas que usted tenga, a las metas de su entorno, contribuir al fortalecimiento de las capacidades familiares en manejo de negocios, en organización de actividades de apoyo a ese desarrollo deportivo, en desarrollo de MIPYMES determinadas que puedan ser útiles y que permitan la sostenibilidad de ese atleta para que en el momento que termine su estrellato, que generalmente es pronto, o sea, porque un atleta alcanza su estrellato cerca de los 40 años o antes y ya en plena potencialidad de vida, digamos con 30, 40, 50 años de vida, ya no tiene lo que era su fuente matriz de producción, que era la práctica deportiva, y si no ha organizado sus finanzas y su vida, es probable que termine en una situación muy difícil. O sea, hay cantidad de lecciones aprendidas, hay también muy buenas prácticas de las que podemos tirar mano y que invitamos a las organizaciones del país. Debo reconocer la importancia de la participación, del involucramiento del Banco Estatal, el Banco de Reservas, apoyando el desarrollo del deporte, no tan solo porque sea una actividad de una liga, es que es una marca país, es una actividad del país. Es sin lugar a duda uno de los principales potenciales del país, igual que el turismo, uno de los mayores generadores de divisas que podemos tener. Y si podemos, con el apoyo de organizaciones estatales y privadas, contribuir a fortalecer esas capacidades, a conducir todo ese entusiasmo y esa motivación que tiene el pueblo dominicano y del que ha demostrado con creces su disposición para que podamos lograr que en cada lugar del país nuestra gente, nuestras empresas, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestras comunidades abrace adecuadamente la actividad deportiva como una actividad que va a garantizar, sin lugar a dudas, el éxito de nuestro desarrollo, porque va a generar primero una conducta adecuada en nuestros jóvenes, los va a sacar de la calle y los va a mantener en una actividad sana, pura, de cultivando su cuerpo, porque va a potencializar una cantidad de estrellas que van a ser generadores de recursos para el país, para ellos y para sus familias, para el país,
porque van a ser desde su estrellato los embajadores natos que va a tener la República Dominicana y unos promotores naturales de nuestra industria turística y de nuestra industria cultural, y por ende van a ser marca país en el desarrollo del ecoturismo y del turismo en gran escala del país, y porque podrán también invitar a otras estrellas, a otros beisbolistas, a otros deportistas como ellos, a invertir en el desarrollo de sus comunidades y de empresas en cualquier parte del país. O sea, seguir abonando de manera organizada en el marco de una estrategia nacional de desarrollo de ese potencial deportivo que tenemos, sobre todo en el potencial del deporte del béisbol, que ya ha hecho zapata en todo el mundo y se nos ve como la capital del béisbol del Caribe, uno de los mejores países productores de béisbol, de mejores estrellas de todo el mundo, exportadores de atletas a cualquier otra parte del mundo. Hay atletas nuestros en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Asia. O sea, eso va a permitir que nosotros podamos explotar esa industria deportiva como una industria que contribuya de manera sostenida al desarrollo del país. Mis felicitaciones de nuevo a la República, a todo el país, al Estado Dominicano, al presidente de la República que ha apostado, al administrador general del Banco de Reservas, a los atletas importantes, destacados del país, como David Ortiz, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y don Juan Marichal, que con su ejemplo están impulsando esta importante oportunidad que tenemos en el país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, indiscutiblemente en nuestro país hay señales de que vamos avanzando bien. Ese esfuerzo constante desarrollado desde la década de los 50 del siglo pasado, cuando entran los primeros atletas dominicanos con Osvaldo Vigil a jugar pelota en grandes ligas y que sigue luego década tras década aportando importantes valores hasta el posicionamiento actual. Y que hayamos podido hacer eso en un marco de determinadas condiciones de seguridad y de salud. Cosa que no pueden exhibir otros países. Otros países, amor, tienen igual potencial o más potencial. Pero la sociedad, el nivel de deterioro de su sociedad en temas de violencia, en temas de desarrollo humano, ha hecho imposible sostener esos logros. En el caso nuestro, aún con grandes retos, somos capaces hoy de pasar revista. Tenemos un año revisando la situación de seguridad del país y cómo debe reformarse la Policía Nacional. Me consta que hace una década, o más de una década, se hicieron ejercicios similares de revisión de la Policía Nacional y se definió en esa época hacer una reingeniería de la Policía Nacional, dedicando el 80% de los recursos y capacidades a la policía comunitaria. Hoy, basado en esas experiencias y en recomendaciones oportunas, la revisión de lecciones aprendidas y de buenas prácticas, tanto en nuestro país como en otros países, la Policía Nacional está abocada a avanzar en esa dirección. Tener al frente de la policía preventiva, que debe de una manera u otra estar estrechamente ligada en el nombre a una policía comunitaria. En la práctica es una policía comunitaria. Es orientar a los comandantes policiales de las plazas, desde el general que está en una división regional o al coronel que está en un municipio, o el teniente que está en un pequeño poblado puesto, que a cada uno de los niveles se entienda
que la solución no está en permanecer en el cuartel esperando que haya un delito para salir a perseguir al que delinque, sino, muy al contrario, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas dicen que ese oficial debe estar en contacto permanentemente con todo el liderazgo de cada una de las comunidades, las juntas de vecinos, los empresarios, las empresas y áreas de desarrollo, los sectores, de tal manera que en esa convivencia permanente que puede tener o que tiene, porque no es el comandante, es que cada uno de los policías que trabajan en ese destacamento, vive en cada una de las comunidades. O sea, los policías no viven aislados de las comunidades, son parte de las comunidades, sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos son parte de la comunidad. Entonces la policía en cada destacamento puede ser un receptor permanente de la realidad que vive en esa comunidad, sus necesidades, sus preocupaciones, qué cosas se les amenazan, qué riesgos hay. El policía es el primero que sabe si explotó un transformador y no hay energía eléctrica. Y hay sectores que si no hay energía eléctrica no se pueden prender los abanicos en las casas y es invivible esa comunidad. Porque se vive con tal nivel de hacinamiento que si no se pueden prender los abanicos para refrescar el ambiente, la gente no puede permanecer en las casas y tiene que estar en las calles a la 1, a las 2 de la mañana. También, si en esa comunidad hay un brote de mosquitos que amenaza con que haya dengue o malaria, o si en esa comunidad hay una contaminación de la fuente de agua que se manifiesta en las enfermedades gastrointestinales de niños, mujeres y ancianos, y lo menciono a ellos por no mencionar a todos porque son los grupos etarios priorizados que más afectación tiene cuando hay enfermedades gastrointestinales, sea cólera o sea cualquier otra enfermedad. Ese policía tiene la posibilidad de tener la información de primera mano y sabe que si no se atiende eso adecuadamente, va a generar un problema de disturbio o de preocupación en una zona que terminará de una u otra manera reflejándose en su destacamento. Entonces, ese policía, ese teniente o ese coronel o ese general, conocedor de la información, puede ser un agente de cambio clave, porque no es lo mismo que el miembro de la junta de vecinos o el ciudadano del barrio vaya a intentar hablar con el director del hospital o con el director regional o el provincial de salud, o vaya a conversar con el representante de INAPA del pueblo, a que el comandante de la plaza tome el teléfono y llame a ese incumbente, sea de electricidad, sea de agua potable, sea de salud o sea de cualquier sector, y le invite, le pida una breve entrevista y que dedique 5 minutos de su tiempo a plantearle las informaciones que recibe de todo su equipo, de en qué lugar hay problemas de electricidad, qué problemas hay, de en qué lugar hay problemas de agua, en qué programa hay problemas de salud, y que pueda contribuir desde su posición de poder como comandante de plaza con la solución de esos problemas. Es probable, primero, estoy seguro que será atendido inmediatamente por el incumbente. No tendrá que esperar un día o dos para que alguien le reciba, o que primero un subalterno y luego el otro subalterno y luego el otro subalterno, hasta llegar a la semana quizás al incumbente que resuelve. Tendrá un contacto directo con el que resuelve. Y estando en contacto con él, podrá ver sobre la mesa la magnitud del daño, podrá ver si hay capacidades locales en esa instancia, sea el proveedor de agua potable, el de energía o el de salud, o si hay alguna necesidad, demanda, y podrá él incidir con el ministerio o la dirección nacional correspondiente, o podrá incidir con el empresario de la zona, con el que también tiene buenas relaciones y comunicación, para que desde ese empresario, con sus recursos y capacidades, pueda contribuir con pequeños aportes, a veces de calidad humana, porque tiene, para hacer su empresa funcional, tiene los técnicos y los medios, o la tubería, o la llave de paso, o el cloro que hace falta, o la forma de eliminar los criaderos
O sea, los elementos que van a favorecer la rápida solución del problema. Entonces vemos cómo con esa policía comunitaria, con esa policía que actúa de manera preventiva y donde el comandante, en lugar de estar pasivamente en su despacho, está en contacto con toda su organización, con la realidad territorial, es capaz de incidir, no tan solo que la autoridad competente le preste atención, sino que el sector privado, los sectores empresariales u otros sectores puedan contribuir a la solución del problema. Fíjese que si eso se resuelve con simplemente hablar, con simplemente dedicar unos minutos de tiempo, usted puede tener, y todos vamos a estar de acuerdo, con que hayan recursos para que ese policía pueda moverse en su territorio, pueda moverse contribuyendo a la solución del problema de salud, de agua o de energía del territorio, o el problema de apoyo para el desarrollo deportivo o para las facilidades de la continuidad del proceso educativo. O sea, todo ese proceso va a ser posible de manera fácil, expresa, si proactivamente contamos con ese apoyo de la policía preventiva. Y estamos seguros que por las informaciones que tenemos vamos caminando en esa dirección, pero necesitamos masificar ese proceso, necesitamos sistematizar la operación para que eso ocurra en cada uno de los territorios, en cada uno de los cuarteles, que haya el entrenamiento adecuado para que ese agente policial sea un agente de proximidad, que así como está en contacto con su familia en la comunidad afectada, esté en contacto con toda la comunidad, que sea un ente transmisor, no tan solo del problema de violencia, sino de cualquier otro problema que genere afectación en la comunidad, porque esa afectación puede terminar generando afectaciones graves en todo el país. Enhorabuenas a ese esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional y sobre todo ese departamento, esa Dirección General de Salud Preventiva de la cual está a cargo el general Mancebo, porque sabemos que va a seguir contribuyendo para que reduzcamos los riesgos en nuestras comunidades, pero de una manera preventiva. Con todo aquello que puede amenazarnos, vamos a mover recursos. No hay necesidad de hacer los retenes, ni lanzar bombas lacrimógenas, ni perseguir a la gente, porque si estamos en contacto con la gente, vamos a identificar los problemas antes de. Vamos a identificar los problemas que puede generar problemas de tránsito, qué mala práctica está sucediendo o qué situación anormal se presenta en nuestras vías, para que con el aporte preventivo de esa vinculación Policía Nacional-Comunidad podamos poner los remedios antes de, sin tener que poner en marcha una policía restrictiva, reactiva y punitiva. Eso no quiere decir que una vez puesta en marcha los mecanismos de prevención, siempre tendremos la necesidad de poner medidas de coerción. Llegará el momento de que las multas, por ejemplo, de tránsito, no tenga que ser parándose a quitarle el motor o quitarle el carro a un ciudadano que pasó una luz en rojo, o a un ciudadano que cometió una infracción de velocidad o de la que fuera. Es probable que la meta nuestra sea que ese ciudadano que infringió la ley reciba la información cuando su banco le notifique la aplicación de la multa. Hay países donde si en una carretera hay un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora y usted iba a 150, el radar sencillamente toma la nota de su matrícula, toma la foto de la velocidad a la que iba, y eso va inmediatamente notificado. El monto de esa infracción, como establece la ley o el reglamento, aparece notificándole a usted que en su cuenta bancaria le están descontando o le van a descontar el valor tal de esa multa, y que usted tiene tiempo, tiene un día franco para ir a reclamar y revisar si es su vehículo o no es su vehículo. O sea, hay cosas en las que tenemos que avanzar. Yo creo que podemos avanzar
tenemos que avanzar, pero todo eso es posible de manera rápida si logramos empoderar a las comunidades para que las comunidades entiendan que ellos son parte de la solución y que si falta, si comete un error, tiene que pagar el precio. Así, muchísimas gracias, queridos amigos, por ese compromiso que sabemos que estamos sembrando en usted de ser parte de la solución, de que evitemos el problema y que aprendamos que a partir de ahora debemos ser parte de la solución de manera proactiva para que podamos seguir construyendo ese desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho. No se vayan, queridos amigos, porque en breve más tenemos mucho más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, estamos en invierno. Comenzando el año, ya estamos desarrollando nuestro segundo mes del mes de la temporada de invierno, que generalmente es una temporada seca en nuestro país. Pero en este año, como en muchos otros, ya se presentan anomalías, frentes fríos, cantidad exorbitada de lluvia que se manifiesta en esta semana en inundaciones en muchos lugares del país. Sobre todo en la zona norte del país se nota cómo hay escuelas inundadas, cómo hay cañadas que inundan y afectan comunidades, cómo gente nuestra, gente muy humilde que vive en laderas de ríos o cañadas, ve sus casas ser arrastradas por el río, tener derrumbes y deslizamientos que cobran vidas, lo cual nos mueve de nuevo a revisar las lecciones aprendidas que tenemos. La única forma de reducir esos riesgos, la única forma es un trabajo preventivo de la comunidad conjuntamente con las autoridades. Hay un excelente trabajo desarrollado en el país a través de la Comisión Nacional de Emergencias y con el apoyo de la Cruz Roja Dominicana, de la Unión Europea y de otros actores que han permitido la construcción de más de 3.000 redes comunitarias que trabajan de manera permanente en las comunidades, identificando las amenazas, los riesgos, reduciendo esa vulnerabilidad que tenemos a esos riesgos para garantizar que haya la menor cantidad de daños posibles. No sabemos por qué no hay un trabajo permanente que permita que ese trabajo de constituir más de 3.000 redes comunitarias con sus planes de contingencia y con el fortalecimiento de capacidades locales en cada uno de los territorios, me consta de esos 3.000 territorios más vulnerables del país, como Jaquimeyes, como Canoa, como las poblaciones del Bajo Yuna, como Los Hoyos en Santiago. O sea, lugares donde se ha desarrollado capacidad local, una capacidad que tiene que irse revisando y construyendo permanentemente, de tal manera que no reaccionemos tardíamente después del problema. O sea, el éxito no es en salir corriendo a rescatar a las personas después que tuvo el problema. El éxito es que podamos trabajar conjuntamente, comunidades y autoridades, con las situaciones de riesgo, atendiendo nuestra vulnerabilidad, atendiendo nuestra amenaza para evitar el riesgo. Esa visión proactiva nos demanda a un trabajo permanente 24 horas al día en todo el territorio nacional. Es un trabajo que obliga a los gobiernos locales a poner en marcha permanentemente los comités municipales de prevención y respuesta, que marca la meta de las gobernaciones provinciales
para que pongan en marcha los consejos provinciales que reúnen los actores de la provincia de tal manera que puedan coordinar el apoyo desde la provincia al municipio que más en riesgo esté y que permita de esa manera reducir los riesgos. Es una tarea sin fin permanente en nuestro país, sobre todo por el gran problema que tenemos de fortalecer las capacidades institucionales y de fortalecer las capacidades comunitarias. Vemos a la comunidad que se queja porque la cañada le tira mucha basura y le ensucia. O la comunidad que se queja porque la cañada tira materias fecales en el piso de su casa. Pero usted y yo sabemos que la cañada no produce heces fecales. Usted y yo sabemos que la cañada no produce plástico. Que ese plástico y esa contaminación que bota la cañada es porque alguien cañada arriba lo tiró a la cañada. Entonces, primera tarea es cómo evitamos que se tiren en la cañada desechos de plástico y elementos contaminantes. Es una tarea, primero, de la comunidad que tiene que estar consciente de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y en segundo lugar, de la autoridad competente que tiene que dar solución a los problemas. Ahora, no puede dar solución al problema de contaminación medioambiental en una cañada, río arriba, o en una situación en un sector determinado, una autoridad que en lugar de resolver el problema genera el problema, porque permite el asentamiento de familias en zonas de alta vulnerabilidad, alojadas en un pedacito de terreno que está libre y que como es un padre de familia que tiene que generar los recursos, pues entonces le permite asentarse donde no se debe, hacer lo que no se debe, y por ende deteriora el medio ambiente, genera las afectaciones que le van a costar quizás hasta el precio de la vida de sus familiares, porque cuando venga con mucha agua, ese arroyo o ese río se va a llevar la vivienda que está en esa orilla inestable, pero al mismo tiempo generando graves afectaciones en todas las comunidades que están río abajo. Y no es una afectación que solamente afecta a la persona que vive en la orilla de la cañada y el río. Es que cuando se da la inundación, porque todo ese paquete de basuras y de escombros llega a la siguiente alcantarilla, esa cañada se entapona y todo ese desecho y toda esa contaminación pasa por encima de la alcantarilla y del puente y corre entonces a mano suelta por la calle, inundando todos los hogares que hay ahí o todas las escuelas e instalaciones que hay de frente. Se supone que si la cañada está libre, el agua va a fluir por la cañada sin ningún tipo de contaminación hasta la afluente más cercano. Ahora, si hay contaminación, esa contaminación va a afectar la vida de todo el que está ahí. Va a afectar la vida de esa escuela o de esa empresa, de las familias. Va a afectar la contaminación de esa señora que tiene que estar caminando en ese lodo, o del señor que tiene que estar clamando por ayuda porque le sorprendió la inundación que le afectó. O sea, es un tema que nos afecta a todos, pero es necesario que las autoridades entiendan que tiene que prestarle atención al tema de ordenamiento territorial, al tema de ver en qué lugares se van a generar problemas. ¿Por qué se inunda esa escuela? O sea, ¿qué la inundó? Hay la vía libre para que esa agua que corra y que no tenga que inundar la escuela tiene que estar definida. Entonces, este momento, cuando hay poca agua, donde las lluvias no son las mayores, es el momento para garantizar la canalización de todas esas cañadas, la limpieza de las cañadas, en una alianza permanente entre las autoridades y las comunidades, entre el sector privado. Ese es un trabajo que lo coordina de manera eficiente ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Si convoca a los propietarios de vehículos de carga,
si convoca a todas las empresas que están en la zona, si convoca a los miembros de la institución, de tal manera que se prioricen las tareas más importantes que van a permitir que las aguas que están cayendo ahora y las que van a caer en los próximos meses, antes de que llegue la temporada ciclónica, fluyan con regularidad. Si podemos poner en marcha una tarea de educación comunitaria para que la gente no tire la basura en la cañada, para que la gente no coloque escombros en la cañada, porque hay que enseñarle, hay que revisarlo en las tareas de ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta del país establecido en la Ley 14702. Hay que establecer una labor de formación y fortalecimiento de capacidades locales que van a impedir que la gente sea la que genere la afectación. Porque la gente, consciente de la problemática, cuando coloca una goma vieja de carro, o cuando coloca una estufa vieja, o cuando coloca un tronco de árbol, o cuando no hace las labores de colocación adecuada de los desechos sólidos para que el camión de la basura los retire a tiempo, o se agencia los mecanismos para movilizar esos desechos, va a garantizar que no haya mayores afectaciones como esas que hemos visto en pantalla. Tenemos una gran tarea que nos obliga a todos a fortalecer las herramientas de las que disponemos. Las mejores prácticas están ahí. En el trabajo realizado en más de 3.000 redes comunitarias en todo el país, que en los últimos años demostraron su efectividad en un esfuerzo conjunto de la Unión Europea, los programas de IPECO, la Cruz Roja Dominicana y los otros actores de la Comisión Nacional de Emergencia, Defensa Civil y otros actores, en un trabajo común que nos permitió reducir riesgos en un momento determinado. Una gran tarea que tenemos y que es necesario retomar para evitar mayores afectaciones en este año que recién comienza y el que nos lleva a mejores desempeños si queremos seguir construyendo el desarrollo que tanto necesitamos. No se vayan porque en breve hay más, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, en el marco de seguir avanzando en esa campaña proactiva de reducir los riesgos para poder seguir construyendo el desarrollo sostenible por el que luchamos, por el que tanto queremos y en el que tantos recursos invertimos, recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, queremos ver en esta parte brevemente la situación del sistema educativo nacional en temas de gestión de riesgos. El Ministerio de Educación tiene una Dirección General de Gestión de Riesgos que ha hecho esfuerzos de una época hacia acá de consolidar la construcción de unos comités de gestión de riesgos escolares. Ese comité de gestión de riesgos es un comité que debe estar conformado por miembros de la comunidad educativa, técnicos del Ministerio de Educación, educandos de cada uno de los centros educativos, estudiantes, familiares, personas relacionadas que brindan servicio, de tal manera que con esa participación activa de todos esos actores se pueda estar permanentemente revisando, y digo permanentemente con periodicidad, revisando las situaciones de riesgos que hay en la escuela. Veíamos, por ejemplo, una escuela inundada porque está cerca de una cañada, porque tiene el nivel de piso en su construcción fue menor que el nivel de la rasante de la calle, probablemente, que afectó, lo que generó que hubiera afectación en esa escuela. Pues veamos, si esa unidad de gestión de riesgo de ese recinto escolar
que a lo mejor tiene 2 escuelas, 3 escuelas, por lo cual puede tener 2 o 3 unidades de gestión de riesgo, debe tener la capacidad de identificar esa problemática. Si ha pasado en alguna ocasión, por qué pasó, de dónde vino la inundación, qué lo provocó. Y debe de manera preventiva ahora, no después que pasa, sino siempre preventivo, ver que las labores de limpieza de esas cañadas se hagan. Con el acompañamiento de las familias, identificar qué elementos intervienen de manera que puedan poner en riesgo a esa comunidad educativa o que pueden poner en riesgo el puente o el paso peatonal por donde los estudiantes cruzan a la escuela. O si no hay ese paso peatonal y los estudiantes tienen que cruzar un arroyo que puede generar una inundación y cobrar alguna vida, que se haga ese paso peatonal. Esa unidad puede perfectamente plantear la necesidad en el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta y desde ahí movilizar con el gobierno local, con el alcalde, con el Ministerio de Obras Públicas, con la institución del sector privado o sector público cercana que pueda ayudar para que se den los correctivos de manera priorizada. O sea, es muy probable que en una comunidad garantizar la protección del recinto escolar para que eso no pase es una prioridad sobre la garantía de lo que pasa en una vivienda, porque en esa comunidad probablemente hay 500 o 1000 representantes de esa comunidad que son afectados. Y eso, movilizado a través de esa instancia, el primer día se resuelve y luego se resuelve el tema del barrio donde hay mayor grado de afectación o mayor riesgo de afectación. O sea, ese trabajo coordinado es el que va a permitir, pero es necesario que el Ministerio de Educación revise con su Dirección Nacional de Gestión de Riesgos la situación de riesgos que hay en todos los recintos escolares del país. Y quiero recordarle que hay 1000 de esos recintos, 1000 que congregan a más de 2 millones de estudiantes. O sea, hay 1000 de esos recintos que congregan a más del 80% de la población estudiantil que deben ser la prioridad. Y de esos 1000 hay algunos que ya están resueltos sus mayores riesgos, otros que son más pasibles de intervención porque hay intervención de inundaciones como la que estamos planteando, hay trabajos que tienen que hacerse para reducir el riesgo sísmico, hay trabajo que hay que hacerlo para fortalecer las capacidades de las brigadas que deben trabajar en esa comunidad, en esa comunidad educativa. Estamos hablando de los técnicos de la escuela, de empleados administrativos, de profesores, de entrenamiento de los estudiantes mayores para que ellos puedan hacer el proceso de evacuación, de compromiso de los padres y del sector privado para que se pueda contribuir a reducir los riesgos en ese centro educativo. Y quiero reiterar la prioridad, por qué le dedicamos tiempo en el comentario al Ministerio de Educación. Porque solamente si garantizamos la continuidad del proceso educativo, de un proceso educativo participativo, comprometido, empoderado, que le ofrezca a los estudiantes no tan solo el tema de la educación, el tema de la educación académica, sino el tema de la vinculación de la comunidad con ese proceso, el tema del desarrollo de la parte física y emocional del estudiante, el tema del desarrollo que tiene que ver con el deporte y con el arte y con la cultura, vamos a poder avanzar de manera sostenible en la construcción de ese desarrollo sostenible. Las lecciones aprendidas nos dicen que es una prioridad impostergable que todos aunemos esfuerzos para garantizar la continuidad del proceso educativo en la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más. Aún nos queda en la Utopía Riesgo Cero de esta semana. Queridos amigos de la Utopía,
Un largo peregrinaje hemos tenido en el día de hoy, viendo diferentes aspectos importantes para la reducción del riesgo en el país, para que podamos avanzar en la construcción del desarrollo. Desde el trabajo de garantizar la emoción, el compromiso de toda la población en el logro de metas, el trabajo de apoyar a nuestra juventud, a nuestra población, a organizarse, a identificar, en organizar su ruta, en identificar su potencial, en trabajarlo, en cultivarlo, siempre orientado en el logro de metas siempre positivas y propositivas, y en lograr el acompañamiento y el apoyo de amigos, de relacionados y de instituciones dedicados hoy a ver el potencial que tiene el empoderamiento comunitario en el tema de la organización de la capacidad de la comunidad para mejorar su futuro, que la comunidad no puede estar necesariamente, permanentemente gritando y peleando para que el gobierno local o nacional les resuelva el problema, sino que la mejor forma es contribuir desde la comunidad a la solución, y en el proceso de definir ese acompañamiento, ese camino, es solicitar el acompañamiento de la autoridad, de las instancias correspondientes, que no es un tema pura y simplemente de comunicación, es un tema de fortalecimiento de la institucionalidad, que la ley 147/02 establece que hay un comité municipal de prevención, mitigación y respuesta, en donde la comunidad tiene una representación con las juntas de vecinos, en donde todas las instituciones del gobierno central tienen una representación y donde la alcaldía tiene la obligatoriedad de conducir ese proceso, que esa herramienta tiene que ser utilizada para que podamos avanzar de manera adecuada en la construcción de ese desarrollo que necesitamos de manera sostenible, utilizando todos y cada uno de los recursos disponibles. Las lecciones aprendidas están ahí, las buenas prácticas están ahí y el compromiso está ahí. Desde la Utopía nos comprometemos a acompañarlos en esa dirección hasta que logremos el éxito esperado, cuando podamos alcanzar una sociedad que nos permita el máximo desarrollo para alcanzar las metas de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras sociedades. Muchísimas gracias por la amabilidad de su atención y esperamos verles en la próxima semana a esta misma hora por estos mismos canales, viendo nuevos temas de la Utopía Riesgo Cero.